Pitaya. Bienvenidos a un programa más de Testimonio Paranormal, relatos inexplicables que te quitarán el sueño. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca y en esta ocasión estaremos platicando de la segunda parte con nuestro amigo Gerard acerca de la música y los vínculos que tienen con entidades paranormales. Él es una persona que ha sufrido a lo largo de muchos años el ataque de estos seres y que ha sido afectado a nivel profesional y lo ha representado a través de su música. Pitaya. Cuenta la leyenda que en Mississippi, en la década de los 30, un hombre llamado Robert Leroy Johnson era un músico mediocre. Las canciones que interpretaba eran poco memorables y carecían completamente de técnica en su interpretación. Frustrado por su ambición de ser un músico virtuoso, recurrió a la última opción que encontró: realizar un pacto con el diablo, en donde a cambio de su alma, él se convertiría en una leyenda del blues. Así se cuenta que se dirigió a un cruce de caminos y puso su guitarra como ofrenda. Realmente poco se sabe si el diablo en persona le ayudó a adquirir algún talento, pero lo que se asegura por músicos de la época es que, al regresar horas más tarde al bar en donde lo habían abucheado ese mismo día, todo fue distinto. Robert tocaba impresionante e interpretaba como pocos en el escenario. Considerado en la actualidad como uno de los mejores músicos de blues de todos los tiempos. Apodado el abuelo del rock por su influencia en artistas famosos como los Beatles, Eric Clapton o Led Zeppelin, murió a los 27 años envenenado, en condiciones sumamente misteriosas. Existen solo 2 fotografías oficiales de su rostro, pero muchas historias originadas debido a su cambio tan repentino para convertirse de un músico mediocre a un músico legendario en tan solo horas. Esta famosa historia que reafirma la relación fáustica de los seres humanos con esta entidad nombrada como el diablo, Satanás o Lucifer, en donde a cambio del alma de la persona se adquieren bienes o habilidades fuera de todo lo conocido, dio a pie a ser representado en muchas ocasiones a través de las películas y en medios audiovisuales. Pero, ¿qué tan cierto hay en estos intercambios misteriosos y oscuros? ¿Entidades tenebrosas están relacionadas en la música? ¿Los músicos pueden ser influenciados por entidades al momento de encontrarse componiendo sus canciones? La música tiene la capacidad de evocar las más profundas y emotivas sensaciones humanas, un lenguaje que puede considerarse universal. Durante muchos años, la creación de piezas musicales fue controlada por la iglesia, sobre todo en el medievo, que era usada para exaltar la belleza y evocar lo divino. Aquí se utilizaban escalas mayores para lograr estos cometidos, y todo lo que no fuera encauzado a estas composiciones era prohibido o disuadido para no utilizarse. Este paradigma entre el uso de escalas armónicas y la evocación de emociones y alusiones específicas fue lo que originó este choque para la composición de canciones. El propio Robert Johnson fue acusado de componer canciones diabólicas en su época por el uso de armonías más dramáticas y letras alusivas. Bandas de rock y metal como Black Sabbath han perpetuado el uso de una clave armónica para la evocación al mal, el llamado intervalo del diablo, el cual sería la base armónica para géneros completos como el heavy metal. Vamos con nuestra entrevista. Te comparto rápido 2 experiencias que son como aplicados a este asunto de música, sonidos e invocación a una parte y otra. Hay un amigo que conozco, que ya tengo varios años de conocerlo, que él afirma ser contactado, ¿no? Ser contactado por seres extraterrestres. Así de jalado suena, ¿no? Bueno, este señor, el señor Sixto Paz, su contacto se ha vuelto muy famoso porque lo que hacía o lo que ha hecho es citar a la prensa.
yo estuve en una de estas citas a la prensa. O sea, haz de cuenta, se lo sugirió JJ Benítez, este famoso autor del Caballo de Troya. Okay. Él, cuando todavía era un corresponsal de la agencia EFE, lo mandan a cubrir una nota de unos chavos que están teniendo contacto supuestamente con extraterrestres. Él va y efectivamente lo que él consta es de que pues supuestamente estos seres le dicen a qué hora, qué día y en qué lugar, y a esa hora, ese día y ese lugar se empiezan a ver. Y entonces él le da como el tip de, mira, si tú ahorita presentas una piedra, o si presentas un material, o si presentas una foto, cae a la tendencia de ser truqueable. La gente van a dudar de que realmente esto sea cierto. ¿Por qué no das una prueba fehaciente? ¿Por qué no, si tienes el afirmado contacto, entonces haz citas haz una previa cita con estos seres y cita a la prensa? Entonces Sixto lo ha hecho creo que 9 o 10 veces durante estos 40 años que lleva de contacto. En una de esas a mí me tocó en Teotihuacán. Hizo unos eventos en Aguascalientes, y lo que él te dice, o sea, su método para contacto, mayormente pues sí tiene que ver, bueno, te dice, tiene que ver tu alimentación, los ejercicios que él hace ejercicios de respiración y haces mantras. Y haces diálogos, te enseña más o menos, él te dice, mira, va más allá de hacer la super técnica correcta, importa más las intenciones con las cuales estás desarrollando esto, que realmente sea una técnica impecable. Yo lo único que puedo decir es lo que yo vi. En esa ocasión yo organizaba el evento, o sea, no era alguien que pagó un boleto, fue alguien que lo organizó, y entonces en algún punto toda esta gente que vino al evento estaba encerrada en un lugar, o sea, es como una palapa muy grande plastificada, y estaban meditando. Él les estaba enseñando los ejercicios de meditación. Yo estaba afuera con Armando y me estaba ayudando, estábamos viendo, y falta la comida, y entonces en algún punto, mira, este lugar es abierto, tú lo puedes buscar, se llama Foco Tonal Junapku, un lugar bien rarísimo. En algún punto yo estoy pues bueno, yendo y viniendo para todos lados, y Armando a lo lejos, porque es un lugar abierto, me habla y me dice, ven, güey. Entonces voy y viví una de las experiencias más cabronas que he vivido en cuanto a este asunto de seres allá arriba, güey. O sea, lo que me tocó ver, y Armando puede testificar exactamente lo mismo, vemos a lo lejos como una especie como de puntito metálico, y el payaso de Armando empieza, bajen, aquí. Eso bajó. Mi hermano estaba junto a mí, había un chavo que estaba tomando videos afuera, se acercó y lo empezó a tomar. Bajó, tiene un nombre esto que le pasa al cerebro cuando lo que estás viendo no lo alcanzas a codificar, porque lo que yo vi, te voy a escribir lo que yo vi eran como 3 pelotas de metal que giraban entre ellas, se unían y se separaban, y eran como un revoltijo así. Eso era lo que yo vi. Y bajó una distancia de estar a cientos de metros, pues a unos, que te gustó, unos 80 metros, 60 metros muy abajo. Bajó esa cosa y estaba ahí arriba, y se fue. Lo importante para mí es, bueno, estaba toda la gente meditando. Lo que sentí, la sensación que yo tuve, más allá de miedo, a mí lo que me transmitieron fue un amor infinito, güey. Por eso entiendo por qué se pudiera llegar a relacionar con asuntos incluso religiosos. Claro. El chavo que estaba grabando aventó la cámara y se hincó a rezar. Eso eran unas pelotitas, pero la presencia que sentías es que eso era una botototota, que si quería tú eras una hormiguita y te pisaba, pero la bota te amaba. Entonces era bien extraña la sensación, junto con este shock de estar viendo algo que no corresponde a tu parámetro de realidad, y entonces tu cerebro entra en este estado de parálisis, de no sabes cómo reaccionar. Y mi hermano ya se quedó completamente callado, ¿no? Y lo que me llama la atención es que fue justo cuando las personas estaban meditando con él allá adentro, y lo que te enseña es hacer mantras para armonizarte. Claro. Él te habla de que haciendo esto, lo único que propicias es estar en un estado mental que puede ayudarte a tener una comunicación con seres. No nomás se refiere a pensar afuera como un marcianito en un ovni,
sino son, para él lo dice, o sea, es que estos seres son interdimensionales. Claro. Entonces, no es una cosa de que me subo a la nave y me voy como nos han manejado en Star Wars, sí, sino que se manejan y se comunican y existen a través de dimensiones. Sí. Y me llama la atención que justo él lo que hace, te dice, te voy a enseñar a hacer, o sea, ¿quieres aprender cómo los contacto o cómo los contacté por primera vez con escritura simultánea? Así. Y cuando lo haces, aparecen. ¿Te ha pasado algo así a ti? Pues sí, o sea, sí he tenido experiencias con música en los sueños, que estoy soñando que escribo partituras, he soñado que escucho coros fuertísimo, el volumen de ángeles así, he escuchado una orquesta impresionante de música contemporánea que me hubiera gustado grabar, pero yo no sé cómo hacer eso, ¿no? Habría que también decir un poco sobre la numerología, que una religión u otra tradición u otra pueden tener diferentes interpretaciones de ciertos números, ¿no? El 15 para la religión cristiana está asociada al 6 porque 5 más 1 es 6 y el 666 y esto, pero el 6 por sí mismo ni en la religión cristiana es en sí mismo malo. En el budismo el 15 tiene otro significado porque son los días en los que Buda hizo milagros, ¿no? Y sobre estas experiencias con estos seres, pues a través de la oración y de los mantras uno puede conectarse. La mente, cuando uno trabaja con la música, si tú le sabes canalizar la energía adecuada, de la manera adecuada, puedes generar estados de mucha sensibilidad, ¿no? Muy especiales. ¿La música puede propiciar experiencias de este tipo, tanto positivas como negativas? La música puede propiciar eso, pero también para que tú puedas generar música de ese tipo, puedes conocer ciertas herramientas que tienen que ver con visualizaciones que te permiten conectarte con esta cuestión de una sensibilidad muy especial. El intervalo del diablo. La música ha tenido condiciones y limitaciones dependiendo de la época en la cual fue compuesta. En la actualidad nos parece difícil de comprender esto debido a la libertad que se tiene de los recursos auditivos y la difusión de la misma. Pero hubo una época en la cual el uso de las melodías estaban prohibidas o no recomendadas para incluirlas en las canciones. Este caso fue el del intervalo del diablo o el diablo en la música, en donde en la Edad Media no se utilizaba por evocar sensaciones oscuras o tenebrosas en su composición armónica. ¿Y cómo suena? La música de heavy metal utiliza este recurso habitualmente desde que Black Sabbath comenzó a usarlo en sus canciones. Y la música de terror y suspenso usada en las películas es construida armónicamente utilizando este intervalo, tal y como es usada en esta melodía mientras escuchan mi voz. Cumple la finalidad de inspirarnos miedo, tensión y suspenso. Yo escucho tu música, yo estoy perfectamente, o sea, tu música no es comercial, Sí, no. Tu música es microtonal, está muy hecha, o sea, es un deleite para alguien que es músico o para alguien que no nomás está en esta fórmula comercial, que por allá voy, en el cual pues, las fórmulas comerciales ya está sabido, ¿no? De cuáles son que escuchas canciones que tienen la misma fórmula armónica, solamente pues cambian la letra, pero exactamente es la misma cosa, ¿no? Cadencia y cositas y detallitos y arreglos, pero es la misma, ¿no? Sí. ¿Crees que la música comercial, que mayormente es lo que está escuchando el nivel poblacional más alto, tenga alguna influencia positiva o negativa, hablando en estos aspectos que hemos hablado hasta ahorita de rítmicos, armónicos, una influencia sobre la gente? O sea, ¿sí trae algo la música que se está haciendo actualmente a nivel comercial? Sí, claro, sí, definitivamente, o sea, yo creo que la música representa lo que traemos dentro, en nuestra mente, uh-huh. Y no hay que ser prejuiciosos. Y yo tengo incluso música que es un poco pop, obviamente un pop muy contemporáneo, ¿no? Como dice un amigo, contemporáneo. Yo no tengo prejuicios
Incluso para el reggaetón, que el reggaetón no es que me guste, no me gustan las letras y todo eso, creo que tienen cosas muy negativas, pero el código musical en sí mismo no es por sí mismo malo. Lo que es negativo es la manera en la que se está abordando ese sentimiento, ¿no? Yo creo que lo que hay que rescatar de toda la música es ese sentimiento profundo que todos llevamos dentro. A lo mejor no te va a gustar nunca cierto tipo de música, y quién sabe, ¿no? Pero me refiero en el sentido de que no tienes por qué aceptar algo que tú sientes que no te gusta, ¿no? Pero sí hay música que está como... es de mucho bajo instinto, ¿no? Yo creo que lo han manejado de manera muy vulgar. Pero en sí mismo... Sí, el género no tiene la culpa. O sea, el ritmo y todo eso es una condición matemática. O sea, es una ecuación. Tiene sus limitaciones, tiene sus cosas buenas y malas. No hay que juzgar rígidamente, pero sí hay que reconocer que también, digo, hay rock que tiene música letra muy vulgar. O sea, a mí me gusta mucho Guns N' Roses y creo que tiene cosas estéticamente muy interesantes, aunque me gusta el jazz, ¿no? Por ejemplo, pero sí llegan a tener letras muy vulgares y son rock. Y hay letras vulgares en casi cualquier estilo. Hay música clásica que tiene cosas vulgares. La Carmina Burana tiene cosas que son puras groserías, ¿no? O sea, no porque sea música clásica es el modelo a seguir, ¿no? Que tiene cosas que en general no son así. La verdad es que la música clásica, como se le suele llamar, porque en realidad se le puede llamar de otra manera, que no sabría cuál, porque le llaman música culta, música no sé qué, no sé cuánto. Es difícil ponerle una etiqueta, ¿no? Pero esta música en general pues tiende a ser un poquito menos vulgar, o sea, es más fina en cuanto a la intención, en cuanto a esto. A Mozart, que era un genio impresionante, se le critican cosas que era un poco pues descabellado. Yo no sé la verdad, o sea, hasta qué punto es cierto esas leyendas de que tal compositor era así asado, ¿no? En otra experiencia que yo tengo, varias veces hay un fenómeno que existe relacionado a los sonidos, relacionado a las frecuencias, que se llama transcomunicación instrumentalizada. Hubo un tipo que se le considera el padre de las psicofonías o de las famosas psicofonías, para decir el nombre corto para decir transcomunicación instrumentalizada, que era Frederick Ferguson. Era un señor que hacía las cosas serias, ¿no? Y entonces este señor, por eso se le considera el padre de la psicofonía, tenía para sus ayeres, que eran de hace muchos años, tenía una grabadora de carrete. Él estaba investigando las aves, estaba queriendo grabar al pinzón ahí en Noruega, y entonces dejó una grabadora en medio del bosque. Estamos hablando de que no había Facebook, YouTube, ni grabadoras portátiles, ni más. O sea, esto era muy arcaico. Entonces él dejó grabando sus grabadoras para grabar al pinzón, que sabía que se estaba posando ahí, y se fue. Cuando él regresa, a la hora de reproducir este sonido, escucha unas voces de fondo. Él pues, no piensa que es otra cosa. Él enojado dice, se metió alguien a la grabación, porque tienen hasta como una conversación. Y entonces, al día siguiente, él regresa, pone la grabadora y se pone a vigilar su grabadora para verificar que solamente esté grabando al pinzón, ¿no? Entonces termina la grabación, regresa a su casa y al reproducirlo, le contesta a su mamá. De una manera escucha a su madre, no poquito, muy claro, de manera muy clara, que le está diciendo y se está refiriendo a él, o sea, de una manera como nada más hablaba la señora en vida. O sea, cabe de notar que la señora ya estaba muerta, ¿verdad? Y le está contestando, bueno, le está hablando a este señor. Este señor se impacta tanto, deja todo, deja su dirección de cine, deja absolutamente todo y se dedica de lleno a investigar precisamente la transcomunicación instrumentalizada. 3 doritos después, más actual, yo mismo he tenido experiencias que amigos en común que conoces, por ejemplo como Eric, en donde nos íbamos a investigar y tenemos psicofonías que hemos grabado. Incluso en este programa que mostramos en el programa especial de Día de Muertos que te comentaba, entrevistando a una de mis amigas comentando de las cosas que yo vivía cuando estaba joven, que me iba a refugiar a su casa,
se grabó una psicofonía. Y lo que me llama mucho la atención, ¿por qué sé que es una psicofonía? Porque independientemente de lo que suena, que no sé, en una de esas, me ha pasado que en varias entrevistas he encontrado unas, pero justo su característica es, tú la escuchas como estás escuchando mi voz, ¿ok? Le escuchas un poquito más tenue, un poquito más distorsionada, pero lo escuchas a ese nivel de intensidad. Eso pudiera ser bastante fácilmente falsificable porque pues, se queda a nivel auditivo. Lo curioso es que cuando tú lo pasas a nivel gráfico, o sea, yo lo meto esto a un programa y en la parte de la psicofonía no hay picos. O sea, nada generó el sonido. El sonido está impregnado en el ambiente. ¿Ok? Entonces, tú como músico, como alguien que tiene experiencia en esto, ¿qué crees que sucede en este tipo de fenómenos en donde estás escuchando una voz de una persona, pero a la hora de bajarlo visualmente a frecuencias, resulta que esto que te contesta no existe realmente? No hay un sonido. Sí, la matemática aborda el tema de la cuarta dimensión, ¿no? Y creo que también lo maneja Gurdjieff. Okay. Pero estos fenómenos creo que se pueden asociar con este tipo de característica espacial, ¿no? Que estudia la matemática y que pues los físicos y los científicos pues estudian de diferentes maneras. O sea, si tú escuchas una voz como lo decía Carl Sagan en su documental cuando habla de Flatland, ¿no? De la tierra plana donde vive el cuadrado plano, el círculo plano y todo esto, y de repente se aparece una manzana de la tercera dimensión o un ser de la tercera dimensión y dice, mira, desde aquí arriba tú estás aquí, estos están aquí, estos aquí, y estos también existen, ¿no? En la tercera dimensión. Y el otro... Pero no lo pueden percibir. Sí, no lo pueden percibir y él no entiende qué está pasando porque él está acostumbrado a vivir en Flatland, en la segunda dimensión. Entonces es muy difícil imaginar una cuarta dimensión. Ahora, yo creo que podrían entrelazarse dos terceras dimensiones entre muchas dimensiones. Seres que viven una tercera dimensión, 3 dimensiones y otros que viven entrelazadas. Okay. El matemático profesor Pief, que está en internet, me hablaba de cosas fascinantes. Tiene unas esculturas impresionantes. Tiene unas visiones de la geometría que sugieren cosas de este tipo impresionantes. Es muy difícil para mí describirlo. Mejor vean sus videos. Aunque les digo, no tiene la mejor calidad, pero su conocimiento es impresionante, ¿no? Entonces, sobre esto que me dices, pues sí, yo oigo seres, yo no sé cómo explicarlo, porque muchos científicos, muchos escépticos dicen, bueno, explícame, ¿no? O sea, ¿cómo es que yo soy, lo mío es un testimonio, yo no soy teórico. El que vive la experiencia sí se puede decir con cierta fe que es real hasta cierto punto, porque tú me puedes decir, oye, ese micrófono que tienes ahí, ¿es real? No sabemos qué es la realidad. La realidad es una fabricación de nuestra mente. Todo lo que existe es energía, y nuestra mente lo que hace es decodificar esa energía. Las propiedades de la energía son complejas, yo creo que llegan al infinito del conocimiento, no tiene fin. Entonces hay que irse con tiento, hay que discernir con mucha sabiduría para poder entender estos fenómenos, porque no es tan fácil como decir si existe, no existe. No, pues hay que meditarlo, hay que cultivar la percepción también, porque no todo se basa en la teoría, en la razón, sino también tienes que cultivar tu capacidad de percibir. Para ti, en tu experiencia, justamente en esto de que estamos diciendo un testimonio, y para mí es más trascendente que el que nos puede escuchar allá afuera, porque yo te conozco, o sea, no alguien que
que está afuera, pues apenas te está conociendo a través de esta entrevista y se está haciendo un esbozo de ti. Yo sé perfectamente de todos los años que nos conocemos y entonces para mí me resulta pues totalmente mágico lo que estás compartiendo. Entonces me gustaría, en tu punto de vista, mi Gerald, justo lo que estabas diciendo de esto, para ti que tú lo vives, que para ti es una realidad todos los días, que sabes que va más allá de decir, lo que pasa es que yo tengo muy prácticamente una enfermedad, más allá de todo eso, que tú lo oyes, tú lo sufres, sí, tú lo experimentas. sí. ¿Qué le podrías aconsejar a las personas de manera pragmática esto que me estás tratando de comunicar, de decir, entrenen su percepción? ¿Cómo? ¿Meditando? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo tú aconsejarías a alguien así? Parte de tener el diálogo interno que va a hacer que tengas silencio interno, silencio interior, Uh-huh. que observes tus pensamientos, es también detener los juicios. No nos damos cuenta de qué manera nos determinan cuando observamos algo y juzgamos. Porque estamos como determinando no al objeto. Bueno, en alguna manera sí lo estamos determinando, pero estamos más determinando nuestra percepción, nuestra manera de creer y de relacionarnos con ese objeto. Entonces, parte tiene que ver con la ética. O sea, a lo mejor parecía que no tiene que ver, pero la ética es un principio con el cual que estudia, digamos, lo que es no lo bueno en un sentido lineal, sino lo conveniente, para decirlo con otra palabra, ¿no? Para decirlo con otras palabras, porque bueno ya y malo ya está muy gastado y ya perdió su significado. Entonces son juicios, eso también son juicios, o sea, esto es bueno, esto es malo, esto me gusta, esto no me gusta. No seamos rígidos. Si detenemos los juicios y nos detenemos a cultivar la percepción, las técnicas de meditación del hinduismo, del taoísmo, del budismo, por ejemplo, para no clavarnos en mi práctica nada más, ¿sí? O sea, yo creo que tienen mucho que enseñar, mucho que enseñar. Y a lo mejor originalmente en las religiones abrámicas, como lo es el cristianismo, el judaísmo, originalmente tenían esa visión contemplativa, ¿no? Que yo creo que se perdió parte por las tradiciones, por ciertas condiciones sociales, históricas. Démonos cuenta que estamos muy condicionados por una historia personal, por una historia de un país, una historia de una cultura, una historia de un idioma. Ya pensar en un idioma ya te está condicionando. El ver qué significa un padre para ti, una madre, qué significa un hermano, qué significa todo esto, ¿no? Y todos esos juicios finalmente nos van condicionando, nos hacen pues sufrir en muchos sentidos, ¿no? Sí, exacto, ya llegamos al punto del significado y del significante, en donde pues obviamente una cosa es la cosa en sí y otra cosa el significado que le estoy dando en una connotación personal. Lamentablemente en estas épocas, que es lo que yo siento una de las cosas que son negativas, es la mayoría de las personas estamos más clavadas en las formas y no en los fondos. Por eso somos ávidos de hacer o emitir juicios muy rápidos en cuestiones de absolutamente todo. Eso me tiene que cuadrar de manera muy rápida o de manera muy rápida lo descarto. Entonces este tipo de constructos obedecen pues obviamente yo sí siento que está totalmente infundado y que estamos siendo llevados a estar tanto en la practicidad que estamos consumiendo demasiado contenido, pero realmente no importa entonces el fondo sino la forma. Yo lo veo en artistas, por ejemplo en el asunto del famosísimo que se ganó su premio al mejor artista. Sí. Pues si lo analizas, pues sí es el mejor artista, porque tú escuchas, tú lo ves al muchacho y es realmente y todo y es nada, porque es un cuate con falda, pero también con pantalón, pero también parece popero, pero también parece que lo sacaste de Cypress Hill, y entonces es representar todo a la vez, pero no representar nada a la vez. Es venderte todo el abanico de todas las posibilidades sin venderte nada. Te vendo humo. Sí, exacto. Por eso, sí. Pues, sí, ¿no? O sea, sí obedece a que es el artista del año, güey. Pues es un artista que pues no obedece realmente
a un fondo, sino obedece mayormente a las formas. Uno puede tener el gusto de escuchar música no tan clavada, no tan profunda, pero si solo escuchas eso, ¿qué vas a dejar a tu mente, no? Por un lado. Y exacto. La verdad es que el valor que tiene música o arte, ya no nada más a la música, sino el arte en general, que tiene como una intención, un conocimiento detrás profundo, pues te va a nutrir, te va a enriquecer. Para eso también tienes que tener una apertura y una sensibilidad, porque no es que debas escuchar arte profundo, no es exactamente así como son las cosas. O sea, yo creo que mucho de esto es qué significado tiene mi vida, cómo la estoy nutriendo, cómo de alguna manera comparto con mis semejantes el arte de vivir, ¿no? De qué historias estoy escuchando, qué me gusta escuchar. O sea, antes, en la antigüedad, no había ni internet ni tecnología, pero se sentaban junto al fuego y oían historias, y esas historias tenían mucho significado, y eso nutría más que a veces muchas cosas que nos son muy vacías, ¿no? Que no nos están haciendo bien. Y yo creo que esa locura generalizada de la sociedad, ese vacío existencial que hace que mucha gente se deprima y que no encuentre el significado de la vida, pues se obedece a que nada más queremos satisfacer una necesidad muy superficial, nuestros sentidos sensoriales, nuestra necesidad de llenar un yo que no tiene ni para dónde, ni para de dónde, ni sabe de dónde viene. Entonces sí es bueno ser desapegado, también no ser rígido de tienes que escuchar a pura cultura sofisticada, pura arte elevado. No, también puedes escuchar cosas más tranquilas, tranquilas me refiero más, como le decimos a veces, fresas, ¿no? O sea, no tiene nada de malo sí, exacto. Tener el gusto de oír una buena cumbia, ¿no? O sea, yo que estoy rodeado de muchos músicos que a veces eso lo juzgan como algo lo juzgan vulgar, pero en realidad no saben ni lo que es vulgar, porque yo creo que lo verdaderamente vulgar es un poco la prepotencia de sentirse superior, aunque tengas algo que parezca muy elegante. Si lo estás abordando como algo muy de clase, muy racista, muy así, pues ese es otro tipo de vulgaridad más al orden moral ético, ¿no? Estamos ya muy acostumbrados actualmente a este bombardeo sensitivo. O sea, nosotros estamos ya muy acostumbrados a esta hipersensibilización en todo su apogeo. Sí, ¿no? Exactamente. En esta inmediatez. Y entonces estamos con los sentidos tan enervados que ya no tenemos noción de la diferencia. Y siento que nos está pasando en esta analogía de el conejito y la zanahoria. O sea, estamos muy llevados en esta hipersensibilización, hablando de connotaciones desde sexuales, agresivas, para estar todo el tiempo hipersensibilizados y no realmente sentarnos y experimentar lo que es sentir, como cosas tan básicas como nuestra respiración. Claro. Yo creo que ese es el principio de la meditación. Sí, porque como tenemos una capacidad de adaptación muy grande, podemos pervertir eso y condicionarnos a excitarnos hacia una sola manera de ver el cuerpo humano, ¿no? La pornografía creo que tiene mucho que ver con eso, porque creo que el erotismo puede ser algo muy espiritual también, pero el erotismo no es pornografía. O sea, yo creo que si el sexo se vuelve puramente carne y puramente hipersensibilización, como tú dices, así de que te presentan un cuerpo femenino o masculino con proporciones exageradas y te hacen creer que solo eso es lo bueno, pues te estás perdiendo la libertad, estás perdiendo tu capacidad
de amar a tus semejantes, de amar al ser humano tal como es en la realidad. Y eso te va a hacer sufrir horriblemente, y es un poco lo que está pasando. ¿Crees que estas entidades están tras este tipo de cosas? Bueno, es que yo como percibo estas entidades, ellos a su vez están condicionados. Yo no conozco a todas las entidades que existen, pero los que conozco explotan nuestros condicionamientos para que sintamos culpa, para que sintamos apego, para que sintamos odio, porque esas emociones son de las que se alimentan. Y hay muchas maneras en las que nos manipulan, o sea, haciéndonos creer que algo es lo que sentimos, pero en realidad es una pantalla, porque cuando empiezas a meditar, cuando empiezas a aquietar tu mente y tus instintos, te dices, es que mi real yo no es eso, o sea, yo no siento eso que me quieren ciertas pulsiones dirigir, ¿no? O sea, yo soy otra cosa. Es interesante, y ojalá yo pudiera hablar de esto con un poquito más de rigor para satisfacer la necesidad un poco, no intelectual, sino un poco científica, ¿no? O sea, respeto mucho la ciencia también, o sea, la critico en algunos aspectos, pero creo que merece mucho respeto, y muchos científicos son personas muy admirables también. Las voces, los entes, lo que se está conviviendo con nosotros sin darnos cuenta, en algún punto será normal de entender qué es lo que realmente está sucediendo y qué son estas entidades. Sí. Nomás que ahorita es más fácil agarrarlo por el rollo del morbo, decir, ahí viene el coco. Sí. Y no creo que vaya por ahí. Claro, sí. Es que, como decía don Juan, si tú entiendes que somos antes que materia, que la realidad es antes que ser materia, es energía, que somos energía, ya el paradigma de la realidad cambia por completo, porque la energía no se comporta de la misma manera que lo que conocemos. Ya se descubrió que la materia es energía, ¿no? Y eso lleva siglos, ¿no? De hecho, hay un sociólogo que no tiene que ver mucho con lo paranormal, pero que habla de la colonización de las culturas y cómo de alguna manera llevamos le llama él el epistemicidio, ¿no? El asesinato del conocimiento, ¿no? Cómo hemos juzgado otras culturas y todo se centra en lo que dice Europa y nada más 5 países, ¿no? Es importante ver que la historia que hemos llevado ha sido centrada en una visión de una cultura predominante, porque en realidad nada más conocemos una visión centrada mucho en Europa, con sus excepciones, ¿no? Y esta noción del racismo, de las culturas, también está muy inserto en estos seres. O sea, hay seres muy racistas, ¿no? Todo eso se conecta. Pareciera que estas son cosas aparte, como que los seres son cosas que hablan de fantasmas, de cosas fantásticas. No, todo lo que es la cultura tiene que ver mucho esto. Y mucho estuve hablando con mi papá, que es muy escéptico de esto, que en sueños le estaban diciendo seres que él no creía mucho. Yo aprecio mucho a mi padre porque su escepticismo me ha servido mucho para yo generar un poco una visión más rigurosa, ¿no? De todo esto que vivo, del conocimiento que trato de transmitir. O sea, lo más importante para mí es la percepción. Creo que es de las cosas más importantes, ¿no? En el budismo se habla del entrenamiento, del triple entrenamiento superior, que es la ética, el cultivo de la atención plena y la sabiduría. Para irnos a grandes rasgos, ¿qué sería eso? O sea, ¿cómo funciona, cómo opera? La ética finalmente pues es el estudio y la práctica de la disciplina que te permite respetar la vida. El entrenamiento de lo que le llaman samadhi o el cultivo de la atención plena, pues es el cultivo de la meditación, de la atención, le llaman la cercana aplicación de la atención.
Y la sabiduría, pues es el conocimiento que te permite entender la naturaleza de lo que es la vacuidad, que es parte de la naturaleza del universo, que no es la nada, no es nihilismo, que se puede confundir, es la naturaleza de cómo se manifiestan los fenómenos tanto en el ser como en la física, en todo. Es la parte de lo que es la sabiduría. ¿Qué conclusión final pudieras compartirnos acerca de esto, de la creación musical y la influencia que tiene que ver con entidades pues paranormales? Estos seres son seres igual que tu vecino. O sea, son iguales y son diferentes, pero son iguales en cuanto son seres sensibles. El arte siempre te va a conectar y es bueno estar abierto, estar conectado, tener una apertura, pero también tener el cuidado, la cautela de no dejarse influenciar por una mentalidad cerrada y rígida, ¿no? Es bueno tener un criterio abierto, amplio, plural, pero también es importante tener la disciplina de respetar tu código ético, tu práctica, de lo que son tus valores. Los valores como la compasión y el altruismo son muy poderosos, nos pueden proteger, y no solo eso, sino el beneficio que le podemos dar a los otros es una riqueza también muy importante, yo creo. Pues muchísimas gracias, mi Gerald, y sé perfectamente que la audiencia va a recibir muy bien esto. Pues muchas gracias. Con mucho gusto, se les aprecia a todos. Muchas gracias. Nosotros seguimos en el programa. Muchas gracias por habernos acompañado a un programa más de Testimonio Paranormal, relatos inexplicables que te quitarán el sueño. Hasta pronto.